Todos conocemos a la típica persona que se ha especializado mucho o en un movimiento, en un ejercicio, un entrenamiento y que podemos considerar una persona experta, ¿no?, en ese campo. Ahora bien, está claro que cualquier persona que se especialice en algo en concreto puede llegar a ser o tiene potencial para ser una persona experta, pero también tiene sus puntos negativos y es precisamente de lo que te quiero hablar hoy en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento, del coste de la especificidad. Bienvenidos un día más, como siempre soy Iván Llamazares, me encuentras en ivllamazares.com y lo dicho, a ver, nosotros por ejemplo aquí hablamos de entrenamiento de fuerza. Si queremos destacar en algo en concreto, en un deporte en concreto, en una especialidad, está claro que tenemos que practicarla mucho, que tenemos que repetirla muchas veces. Es por ejemplo lo que vemos en personas que practican la halterofilia, personas que practican el powerlifting, repiten un montón de veces el mismo patrón, el mismo movimiento, el mismo ejercicio. Y esto hace que con el paso del tiempo nos volvamos unos expertos en ese ejercicio en concreto, en ese movimiento, lo sepamos ejecutar muy bien y no solamente eso, sino que además, comparándonos con la media de personas que, por ejemplo, hacen más deporte en general o no se especializan en ese punto en concreto, pues les superamos con creces. Lo que no quiere decir también, por otro lado, que nos convirtamos en personas, por así decirlo, profesionales por hacernos específicos en algo. Yo, por ejemplo, puedo estar practicando durante 10 años simplemente el press de banca o la sentadilla o unas dominadas y eso no me asegura que llegue a un nivel en el cual pueda ser profesional, en el sentido de que no me asegura de que vaya a ser de las mejores personas, de los mejores atletas que practican ese movimiento en el mundo. Pero sí que está claro que en comparación con la media, pues voy a ser mucho mejor. Como digo, cuantas más veces repitamos un gesto en concreto, mejores vamos a ser en él. Si, por ejemplo, queremos ser muy buenos en unas dominadas, pues vamos a tener que hacer muchas veces dominadas. Si queremos ser muy buenos en sentadillas, pues vamos a tener que practicar muchas veces sentadillas. Y si queremos ser muy buenos corriendo los 10K, pues vamos a tener que correr mucho porque si no, seguramente seamos bastante malos. Ahora bien, como digo, también tiene sus puntos negativos y es que si nos hacemos específicos en algo, si por ejemplo nos especializamos en un ámbito, nos volvemos en cierta medida, pues seguramente más torpes, en otro. O sea, si nunca salimos a correr, si nunca salimos a nadar, si nunca practicamos otras habilidades, pues lo más probable es que seamos un poco torpe en todas ellas. Sí que podamos salir a correr, sí que por ejemplo nademos y todo eso, pero al no practicarlas, evidentemente esto se va atrofiando. ¿Y qué es mejor entonces? Bueno, pues depende un poco del contexto, porque depende un poco de lo que estés buscando tú en ese caso. Yo os voy a contar mi historia personal, porque yo hubo una época en la cual me especialicé mucho en el entrenamiento de fuerza y evidentemente sí que mejoré la fuerza, sí que mejoré la masa muscular, pero rápidamente, y digo rápidamente refiriéndome a años, bueno, pues me di cuenta de que mi estructura ósea, de la forma que yo estoy hecho, pues no soy una persona que pueda coger fácilmente 20 kilos de masa muscular, ni ser una persona grande, ni ser una persona muy voluminosa. O sea, yo sí que es cierto que tengo la estructura ósea muy finita, soy capaz de ejercer mucha fuerza y soy la típica persona fibradilla, con fuerza, pero que nunca tiene un gran volumen, aunque tenga masa muscular, evidentemente más que la media porque entreno. Bueno, pues sí. Pero nunca voy a llegar a ser una persona súper voluminosa de decir, venga, pues voy a intentar ponerme en 100 y pico kilos de masa muscular al 10% de grasa. Sé que eso no va a ocurrir porque cada uno estamos hechos como estamos hechos y evidentemente tenemos que conocer nuestras limitaciones. Me especialicé mucho en eso, gané masa muscular, gané fuerza, evidentemente, pero a día de hoy me gusta abrir mucho más el abanico. Y con esto me refiero a que entreno en fuerza, evidentemente lo hago unos 4 días por semana, aunque a veces si puedo lo hago 5 y otras semanas que estoy un poco más liado, bueno, pues entreno simplemente 3. También hago otras muchas actividades, si me seguís por redes sociales pues veis que salgo a hacer, por ejemplo, rutas, que salgo en bicicleta, que me gusta también. Este tipo de actividades, bueno, pues intento compaginarlas con el entrenamiento de fuerza porque me suponen también un alivio de estrés. O sea, para mí, por ejemplo, empezar por las mañanas dando un paseo por la naturaleza al lado del río es una de las mejores formas de empezar el día, sin duda alguna, se lo recomiendo a todo el mundo. Y luego, por supuesto, con el tema de la alimentación lo mismo. Hay personas que se especializan o que se enfocan mucho en algo en concreto. Yo quiero, por ejemplo, ganar volumen. Claro, yo, por ejemplo, como os digo, en una época sí que gané bastante volumen, pero me di cuenta también de que no era una persona que por más que comiera iba a ganar mucha más masa muscular, nada de eso.
lo más probable es que, aunque ganara masa muscular, también acumulara bastante grasa. Así que, si bien es cierto que se puede ganar volumen, también hay que conocer un poco las limitaciones y ver hasta qué punto podemos llegar. O sea, no consiste en forzarse a comer, no consiste en ganar grasa de manera desorbitada para luego tener que perderla posteriormente. No consiste en hacer nada de eso, consiste simplemente en adaptar tanto entrenamiento como alimentación a nuestras características personales. Y por eso, a día de hoy, tengo un entrenamiento mucho más flexible, tengo una alimentación mucho más flexible, hago muchas más actividades y es normalmente lo que recomiendo. Ahora bien, ¿quiere decir que eso sea lo mejor en tu caso? Bueno, pues no, no tiene nada que ver. Quizás en tu caso, por ejemplo, estás enfocado ahora en una competición de powerlifting y te viene bien practicar mucho los gestos básicos, evidentemente. O estás enfocado mucho más en una disciplina deportiva, bueno, pues te tienes que enfocar en eso y ya está. Luego, después de esa temporada, pues puedes abrir mucho más el abanico, puedes hacer otras actividades, puedes alimentarte de una forma más flexible, pero evidentemente todo va por temporadas. Si, por ejemplo, ahora mismo te enfocas en algo en concreto, pues ser específico tiene muchas más ventajas que desventajas. Y para terminar el episodio, también quiero comentar otra cosa. La especificidad, como decía al principio, es evidente que funciona, es evidente que es algo que siempre ha funcionado y siempre funcionará, pero no quiere decir que lo haga de forma indefinida. Y si, por ejemplo, estamos practicando un gesto durante 10 años, por ejemplo, vamos a poner el caso extremo de una persona que quiere hacer la sentadilla o las dominadas más fuertes del mundo. Bueno, pues si se especializa durante, vamos a poner 10 años en ese gesto y lo repite todos los días o muchas veces a la semana, bueno, pues seguramente se especialice mucho en ese movimiento, se haga muy fuerte, mueva muchos kilos, pero es verdad que el primer año mejorará más que el segundo más que el tercero más que el quinto más que el sexto y así sucesivamente. Y eso quiere decir que el primero, en comparación con el quinto y en comparación con el décimo, va a mejorar una barbaridad. Por lo tanto, seguramente si comparamos las ganancias que ha conseguido en ese 10º año y las que ha conseguido el primero, pues sean, por así decirlo, entre comillas, ridículas. Así que, por supuesto, la especificidad funciona, pero durante un tiempo. Y darse de cabezazos, por ejemplo, durante años intentando conseguir mover en un ejercicio, pongamos 200 kilos, y vemos que a los 6 años, siendo específicos, todavía movemos 130, pues igual tenemos que replantearnos un poco los objetivos. Ahí ya depende un poco de cada uno. Así que bueno, comentarme un poco vuestra opinión acerca de esto, de la especificidad. Como veis, yo, por ejemplo, tengo mi historia personal con esto. Seguro que vosotros también a día de hoy o sois muy específicos en algo o lo fuisteis, así que también podéis dejar vuestra opinión. Ya sabéis que lo podéis hacer en mi web ivyamazares.com y que también os podéis apuntar a la newsletter que envío cada 15 días contando un poco mi día a día, cómo entreno, cómo me alimento y en definitiva trucos y anécdotas que también te van a ser interesantes. Esa la encontráis en lifters.es. Nada más, nos escuchamos por aquí de nuevo en 7 días. Que paséis buen finde. Chao.